Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar sobre la regulación de la respuesta inmune y este equipo está constituido por Camila Pérez, Gabriel Medrano y Andrea Chavira. Nuestro contenido va a ser tolerancia central y periférica, linfocitos T reguladores y respuesta inmunológica en el embarazo, además de otros subtemas que se van a ir agregando durante la presentación. Primeramente hablaremos sobre la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central se da durante la maduración de los linfocitos tanto T como B en la etapa de selección negativa. Esta selección negativa consiste en eliminar clonas de células T o B antes de que se permita a las células madurar si poseen receptores que reconocen antígenos propios con afinidad alta. Como podemos apreciar en la imagen del timo, en un proceso normal en el timo de la selección negativa, en el timo tenemos a los linfocitos T inmaduros. A estos se le van a presentar antígenos propios del cuerpo por medio de las APC. Si estas células T llegan a reaccionar contra antígenos propios, sufrirán apoptosis. Pero también se pueden ir por otra vía. Si reconocen antígenos pero con poca afinidad o una afinidad intermedia, se van a ir por la vía de los linfocitos T reguladores, que más adelante mis compañeras les hablarán de ellos. Esta tolerancia es imperfecta y requiere que los linfocitos autorreactivos que lleguen a la periferia limiten su actividad gracias a los mecanismos de la tolerancia periférica. La tolerancia periférica se va a inducir cuando los linfocitos maduros reconocen antígenos propios y mueren por apoptosis o se hacen incapaces de activarse tras exponerse a ese antígeno. También los mantienen los T reguladores, que suprimen activamente a los linfocitos específicos frente a antígenos propios. En la tolerancia central tenemos primeramente el precursor linfoide, que sale de la médula ósea, que va a tener clonas de linfocitos recién surgidas e inmaduras, que van a irse hacia los órganos de maduración, como ya sabemos, en la médula ósea y el timo. Estos, durante una parte de su maduración, van a ser expuestos ante antígenos propios durante su desarrollo y van a dar las siguientes respuestas en base a su afinidad a los antígenos propios. Como podemos apreciar en la imagen, si no presenta afinidad hacia estos antígenos, va a haber maduración de clonas no específicas y van a salir hacia la periferia para trabajar de una manera normal. Pero si presenta una afinidad alta, van a ser eliminados o inactivados. Pero también, si presenta una afinidad baja o intermedia, pueden transformarse en células reguladoras. En la tolerancia periférica, los linfocitos maduros salen del timo o de la médula ósea y llegan hacia los ganglios linfáticos y de ahí se van a presentar de una igual manera hacia antígenos propios, como podemos apreciar en la imagen del lado izquierdo. Si llegan a reconocerlos, se pueden ir por tres vías: por apoptosis, anergia, por la vía de la regulación. Y en la imagen de la derecha, en el timo, se puede apreciar que si estas llegan a tener una afinidad baja por el antígeno propio, van a poder salir del timo, pero en la tolerancia periférica va a ser regulado por las células T reguladoras. Pero también, si llega a tener una afinidad alta, va a morir por apoptosis. De igual manera que si llega a tener una afinidad intermedia, va a tener una regulación ascendente por FOXP3, en el cual les hablaremos más adelante de él, pero es un gen muy importante. Y pues se va a poder transformar a una célula T reguladora que va a suprimir las reacciones de las células T que se escaparon. Ahora hablaremos de la tolerancia central de linfocitos T. Recordando la maduración de los linfocitos T, se da en el timo. Lo primero que tendremos es un precursor hematopoyético que llega al timo, que luego se transformará en un progenitor linfoide y luego pasa por las etapas de la doble negativo 1, doble negativo 2, 3 y 4, y después pasa por la etapa de doble positivo en el cual se evalúa su TSR y se sabe si es incorrecto o incorrecto para así eliminarla o para que siga su maduración.
Y finalmente la selección negativa, en la cual es por la que nos importa. Esta selección va a ser responsable de que todos los timocitos maduros que abandonan el timo y pueblan los tejidos linfáticos periféricos no responda ante antígenos propios del timo. Esto se produce en los timocitos con doble positividad en la corteza tímica y también en los de una sola positividad en los simples positivos recién generados en la médula del timo. Esto se logra gracias a que el timo tiene una capacidad de expresar proteínas de todo el cuerpo y presentarlas. Esto es una característica muy peculiar del timo y de sus células epiteliales de la médula del timo. El timo tiene la capacidad de expresar proteínas gracias a la ayuda de la proteína aire. Esta es expresada por las células medulares del timo, que permite a las células expresar, procesar y presentar proteínas que solo se encuentran en algunos órganos específicos. Esta proteína es muy importante ya que una mutación en sus genes nos va a causar un síndrome autoinmunitario llamado síndrome poliandróquino autoinmunitario de tipo 1. El mecanismo de esta proteína es que va a presentar antígenos de diversas células del cuerpo hacia los linfocitos T, que los van a reconocer como autorreactivos y así sufrirán apoptosis por selección negativa. Pero si esta proteína no se forma de una manera adecuada por mutaciones en sus genes, no va a poder presentar los antígenos propios del cuerpo y no va a poder detectar cuáles linfocitos T son autorreactivos, por lo tanto se les van a escapar del timo y van a viajar hacia los órganos periféricos y así reaccionarán contra antígenos propios del cuerpo causando enfermedades autoinmunitarias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre tolerancia periférica del linfocito T. Como ya sabemos, la tolerancia se divide en central y periférica, pero como la central resulta imperfecta, requiere que los linfocitos autorreactivos que llegan a la periferia limiten su actividad. Esto gracias a los mecanismos de la tolerancia periférica, que son anergia, que se describe como una falta de respuesta funcional, también la supresión por linfocitos T reguladores y la eliminación o muerte celular. Eh, También me gustaría relacionar que la tolerancia periférica del linfocito T es como un superhéroe, ya que captura todo lo que la central no pudo. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, primero vamos a ver lo que es una respuesta normal. En una respuesta normal tendríamos que una APC presenta el antígeno a un linfocito T para poder activarse. Pero este depende de dos señales. Primero tenemos la señal del TCR-MHC, que es cuando el TCR del linfocito T reconoce un antígeno unido al MHC clase 2 de la APC. Después tenemos una segunda señal en donde hay un reconocimiento de proteínas coestimuladoras, que son el CD28 del linfocito T con el B71 o 2 de la APC. También aquí no lo puse, pero me faltó agregar que hay una tercera señal, que es la secreción de citocinas, especialmente interleucina 2, que se libera por el linfocito T. Y pues estas ayudan a su proliferación y diferenciación. Bueno, por aquí ya tenemos la anergia, que como el título lo dice, es la falta de respuesta funcional del linfocito T. Una forma más simple de explicarla, en la que yo lo entendí, es relacionándolo con una analogía del policía y el ladrón. Primero que nada, tenemos la APC, presenta un antígeno propio, ya que quiere saber si el linfocito T es autorreactivo, por lo que le presenta algo propio para saber con qué tanta afinidad reacciona a ello y saber si lo va a llevar a un proceso de anergia o no. Entonces vemos la APC como un policía, el cual está al pendiente buscando ladrones. Entonces le da una bolsa llena de dinero al linfocito T para ver si este es un ciudadano honesto o es un ladrón. Entonces, en caso de que el linfocito T acepte la bolsa de dinero, que sería el antígeno propio, pues la APC inicia un proceso de anergia en el cual pues termina inactivando a la célula, lo cual lo podemos ver como que lo lleva a la cárcel, como quien dice.
Pero en realidad lo que sucede es que en el momento en el que el linfocito T reconoce un antígeno propio, se lleva el proceso de energía. Primero puede ser por un bloqueo de la señal, donde el TCR se une al MHC, pero hay un bloqueo de la señal, entonces no se puede expresar la segunda señal, que es la expresión de moléculas coestimuladoras como B7-1 o 2. Después tenemos la inhibición por receptores, unión a receptores inhibidores, perdón, en la cual sí hay un proceso en el que se une MHC con TCR, pero en vez de unirse CD28 con B7, se une con B7 se une con CTLA4 o PD1, que es un receptor inhibidor. Entonces estos lo que hacen es inhibir la primera señal. Y pues también se terminan en un proceso de inactivación para evitar una respuesta autoinmune, que en esta analogía lo veríamos como la cárcel. Ese linfocito se queda inactivado para que no haga daño a otros ciudadanos o no termine robando a otros ciudadanos, que es al mismo cuerpo. Bueno, otro de los mecanismos de tolerancia periférica es eliminación de los linfocitos T mediante muerte celular apoptótica. Esta es cuando los linfocitos T reconocen antígenos propios con alta afinidad, por lo cual mueren por apoptosis. Esto puede suceder mediante dos vías, la vía intrínseca o extrínseca. La primera vía de la que vamos a hablar es la vía mitocondrial o intrínseca. Primero que nada, en esta vía contamos con los BH3, que son proteínas mejor conocidas como sensores. Estas proteínas detectan la falta de señal de supervivencia, lesiones en el ADN o algún daño. Entonces, se activan. Estos se unen a VAX y VAC, aumentando la permeabilidad mitocondrial, abriendo canales. Entonces, la mitocondria libera el citocromo C al citosol. Esto activa la caspasa 9 y por consiguiente una cascada de caspasas. Esto provoca la fragmentación del ADN y por lo tanto la muerte celular programada, que es mejor conocida como apoptosis. En resumen, como esta célula no tiene señales de supervivencia y ha sido inactivada, pues la señal sola decide suicidarse. Perdón, la célula sola decide suicidarse. Entonces, eso es lo que conocemos como vía mitocondrial o intrínseca. Después tenemos la vía de los receptores de muerte o vía extrínseca. En esta vía tenemos a los receptores homólogos, que son parecidos a los TNFR, que son receptores de factor de necrosis tumoral. Estos se unen a su ligando. En este caso tenemos FAS y FASL, que es el ligando. Estos tienen una señal de apoptosis. La señal activa proteínas adaptadoras que se ensamblan a la procaspasa 8, que está inactiva, entonces se escinde o se corta a sí misma para convertirse en caspasa 8. La caspasa 8 activa las caspasas efectoras, activa endonucleasas que provocan fragmentación al núcleo, además de ruptura del citoesqueleto. Y después de todo esto, pues tenemos la apoptosis o muerte celular programada. En resumen, la célula muere porque otra célula le envía la señal. En este caso pueden ser linfocitos T citotóxicos o natural killer, que expresan el FASL, que es el ligando. Entonces yo veo esta muerte como un homicidio porque es como que una célula le dice muérete. Pero pues también es una muerte segura ya que es programada. Entonces sigue siendo apoptosis. Bueno, y aquí tenemos una imagen más representativa de lo que les mencionaba anteriormente de cada vía. La vía mitocondrial intrínseca yo la veo como un suicidio, ya que es desde adentro, o sea, la célula no recibe señales, entonces decide suicidarse. Ella misma entra en un proceso de apoptosis. Y por otro lado tenemos la vía del receptor de muerte o extrínseca, donde otra célula, ya sea un natural killer o un linfocito T citotóxico, le ordena al linfocito T que inicie la muerte celular programada, la apoptosis. Entonces, si se fijan, ya cuando
Pues la única diferencia es lo externo en la vía del receptor de muerte. Ya todo lo demás sigue en el mismo proceso dentro de la célula y al final pues los desechos salen de la célula con sus ligandos para receptores a los fagocitos y el fagocito pues ya lo está esperando afuera. El fagocito podría ser un macrófago y pues ya se degrada el cuerpo apoptósico. Los linfocitos T reguladores es un tipo especial de linfocitos T CD4 cuya función principal es controlar o frenar las respuestas del sistema inmunológico para que no sean excesivas ni ataquen al propio cuerpo. O sea, son células tipo freno. Se encargan de mantener el equilibrio entre atacar lo que es peligroso y tolerar lo que es propio, por lo que son sumamente importantes. Estas evitan la autoinmunidad, la inflamación excesiva y el rechazo de tejidos propios o del feto durante el embarazo, como se verá más adelante. No está claro qué factores determinan la elección entre dos destinos alternativos de los linfocitos T inmaduros que pueden reconocer con avidez antígenos propios. Un mecanismo principal sería que una APC le presente un antígeno propio o no propio a un linfocito T efector. Este lo que va a hacer es que secreta citoquinas T que activan a diferentes células que atacan generando una respuesta. Esta APC le puede presentar el antígeno también a las T reguladoras y esta modula y frena la respuesta inmune cuando ya no es necesaria para que esta no sea excesiva y haga daño. Marcadores fenotípicos y moléculas clave. La expresión de marcadores fenotípicos y moléculas clave es lo que hace que una Treg sea una Treg. Le da identidad, capacidad supresora y relevancia clínica. Tenemos 4 tipos de marcadores distintos que se expresan en gran o poca medida en el T regulador y tienen una función muy importante en estos. Los T reguladores se reconocen por tener altos niveles de CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleucina-2, y por expresar el factor de transcripción FOXP3, que es el gen maestro que controla su desarrollo y función. También presenta la CTLA4, una molécula que les ayuda a inhibir la activación de otras moléculas inmunitarias y bajos niveles de CD127, que los diferencia de otros linfocitos T. Estos marcadores son importantes porque permiten identificar a los T reguladores en laboratorio y confirmar su estabilidad. Tipos de linfocitos T reguladores. Existen 2 tipos principales de linfocitos T reguladores según el lugar en donde se desarrollan. Los primeros son los NTR, tímicos o naturales, que se originan en el timo, esto reconociendo un antígeno propio pero con una fuerza intermedia. Y los ITR, periféricos o inducidos, que se generan en la periferia, principalmente en los órganos linfoides secundarios, como el vaso y ganglios linfáticos. Estos reconociendo el antígeno sin respuesta inmunitaria innatas fuertes, y estos generan a su vez una T reguladora. Ambos expresan FOXP3. Este es un factor de transcripción, es una proteína que regula la expresión de otros genes dentro de la célula. Es un gen maestro que determina y contiene la identidad de un T regulador. Sin este, el linfocito TCD4 no se puede convertir en una T reguladora. Y a esto se le suma la interleucina-2, que es la que genera la supervivencia y la competencia funcional de los linfocitos T reguladores. Es lo que hace que sobrevivan. Dependen mucho de esta interleucina y más adelante hablaremos de ella. Y también ocupan TFG beta para activarse. Tenemos además que de los ITR, o sea de los inducidos, surgen otros 2 subgrupos, el TR1 y el TH3. Ambos necesitan de citocinas para activarse. Por ejemplo, TR1 necesita un ambiente rico en interleucina 10 y TH3 necesita TGF-beta para activarse. Más adelante profundizaré en cada uno de estos temas, pero esta introducción sirve para conocer cuáles y cuántos son los T reguladores que suprimen la respuesta inmune. Esta es una tabla de los T reguladores que existen. En esta tabla resumo el origen, los marcadores principales, las citocinas reguladoras y el mecanismo de acción que más adelante profundizaré. Es únicamente un apoyo visual. Cabe destacar que se les pone una vocal antes dependiendo de dónde vienen. Por ejemplo, NT reguladores es de naturales e ITREG es de inducidos. También sobre TR1 y TH3, quiero aclarar que TR1 necesita interleucina 10 y TH3 necesita obligatoriamente TGF-beta para su función, pero la inducción inicial depende de TGF-beta y un entorno tolerogénico.
hablaré sobre la diferenciación y activación de las T reguladoras naturales. Los linfocitos T reguladores naturales se desarrollan en el timo, específicamente en la médula tímica. Aquí unas células especializadas llamadas MTEC presentan antígenos propios a los linfocitos T inmaduros. Estas MTEC expresan una proteína llamada aire que les permite mostrar antígenos de muchos tejidos del cuerpo. O sea, aire imita los antígenos de los diferentes órganos del cuerpo. Cuando un linfocito T inmaduro reconoce alguno de estos antígenos con afinidad intermedia, no se elimina, sino que se diferencia hacia la línea reguladora, convirtiéndose en un T regulador. Quien decide el destino del timocito CD4, depende básicamente de la señal recibida de su TCR más su APC, o sea, su afinidad, y las citocinas en el timo. Bueno, entonces sabemos que MTEC y aire son los que ponen el contexto para que este linfocito T inmaduro tímico se vuelva una T reguladora. Y pues en este proceso participan varias señales. La primera proviene del receptor TCR, al reconocer con afinidad intermedia el antígeno propio. La segunda es una coestimulación a través de CD28, que se une a las moléculas de B7 de la célula epitelial. Y como tercer señal tenemos que interviene el interleucina 2 que activa la vía STAT5. Esta pues es un factor de transcripción como FOXP3, pero se activa como respuesta a señales externas, principalmente el interleucina 2. Cuando una T reguladora detecta una interleucina 2, se activa la vía STAT5. Esta vía funciona como un interruptor interno. Esta le dice al linfocito, exprésate FOXP3, y así se asegura de que el T regulador pueda funcionar correctamente y frenar la respuesta inmune. Entonces, estas señales en conjunto inducen la expresión del factor de transcripción FOXP3, que es el encargado de definir y mantener la identidad del linfocito T regulador. Una vez expresada FOXP3, la célula ya es una T reguladora madura, natural, y puede salir del timo a la periferia, donde se encargará de suprimir respuestas inmunitarias y mantener la tolerancia frente a Ahora quiero hablar un poco de la generación y mantenimiento de los T reguladores antes de continuar. Los linfocitos T reguladores pueden generarse en dos lugares diferentes, como lo mencioné anteriormente. Uno es en el timo y el otro es en la periferia, donde se inducen nuevos T reguladores en presencia de TGF-beta. Esto los hablaremos más adelante. Ambos necesitan de interleucina 2 para sobrevivir y proliferar. La interleucina 2 es sumamente importante ya que promueve la diferenciación de los linfocitos T en el timo hacia la subpoblación reguladora y es necesaria para el mantenimiento de esta población celular de la periferia también. O sea, ya cuando están afuera como cuidando. T reguladora, FOXP3, no produce naturalmente interleucina 2. O sea, las T reguladoras o estos linfocitos no producen interleucina 2 y este factor de crecimiento pues se los proporcionan los linfocitos T convencionales que responden a antígenos propios o extraños. La interleucina 2 activa el factor de transcripción STAT5, como mencionamos anteriormente, que potencia la expresión de FOXP3. La interleucina 2 promueve a los linfocitos T reguladores en los seres humanos y se está comprobando para controlar la enfermedad de injerto contra hospedador, la inflamación autoinmune y el rechazo de injerto. Ahora hablaremos del segundo tipo de T reguladores, de la diferenciación y activación de T regulador, o sea, los T reguladores inducidos. Los T reguladores inducidos o periféricos se generan fuera del timo, cuando un linfocito TCD4 virgen, que todavía no se han especializado, nacen en la periferia, en el contexto de que no todos los antígenos del cuerpo están presentes en el timo, como se mencionó con las proteínas, con el MTEC y el aire. Cuando el sistema inmune se encuentra con ellos fuera del timo, necesita una forma de decidir si reacciona o tolera a estos que no se le habían presentado. El linfocito CD4 virgen reconoce un antígeno propio y extraño de la siguiente manera. Los propios que no se expresan en el timo porque no hubo una oportunidad de generar tolerancia central, y los extraños pero inofensivos como antígenos alimentarios, microbiota intestinal o el feto durante el embarazo. En órganos linfoides secundarios, ganglios, vaso, mucosas, etc., en un ambiente tolerogénico, o sea, de baja inflamación, presencia de interleucina 2 y TGF-beta, la APC no da señales fuertes de activación y el sistema entiende que no se debe atacar y genera un T regulador inducido para promover la tolerancia. En otras palabras, si un linfocito T virgen encuentra un antígeno en la periferia pero no hay alarma, o sea, la inflamación, el cuerpo lo convierte en una T reguladora para evitar atacar tejidos propios o provocar una inflamación innecesaria. La activación va así. Primero hay un reconocimiento del antígeno por el TCR, luego la interleucina 2 activa STAT5 que aumenta la FOXP3, TGF-beta induce la expresión de FOXP3 que define la identidad y función de T reguladora
y es importante saber que si no hay TGF-beta en el entorno, la FOXP3 no se expresa y no se forma el T regulador. Una vez activados, expresa FOXP3, CD25 y otras moléculas como CTLA4 y ejerce su función supresora sobre otras moléculas, sobre otras células. Si el entorno contiene TGF-beta y poca interleucina 6 junto con algo de interleucina 2, el linfocito empieza a expresar FOXP3 y se transforma en una T reguladora, como se mencionó anteriormente. Estos T reguladores inducidos son muy importantes para mantener la tolerancia frente a antígenos de la microbiota, del ambiente o incluso del feto durante el embarazo. Bueno, estas células también, o sea, los T reguladores inducidos tienen unos subpoblaciones de T reguladores inducidos que son TR1 y TH3, como se mencionó anteriormente. Bueno, los TR1 producen interleucina 10 que apaga la inflamación, sobre todo en mucosa y en infecciones crónicas, mientras que la TH3 produce TGF-beta y son fundamentales para la tolerancia oral y la tolerancia en el embarazo. Aquí surge la duda, bueno, entonces, ¿cómo se diferencia este TCD4 virgen inducido en TR1 y TH3? Entonces, tenemos que, para hacer un T regulador inducido, tenemos que tener TGF-beta y interleucinados en el ambiente. Esto activa FOXP3, que expresa CD25, y así se genera la T reguladora inducida. En cambio, si hay un ambiente con interleucina 10 y interleucina 27 y hay poco TGF-beta, la FOXP3 no se activa y tenemos una TR1, una T reguladora 1. Pero si hay TGF-beta, la FOXP3 pues puede ser débil o ausente y se forma una TH3 y pues regulan lo que ya mencioné anteriormente. Ambos son ejemplos de cómo el sistema inmune adapta su control dependiendo del entorno. Los T reguladores inducidos y los TR1 y TH3 producen citocinas inmunosupresoras que ayudan a frenar la activación de otros linfocitos y de células presentadoras de antígeno. Entonces, como observación o como aclaración, pues TR1 necesita interleucina 10 y pues inhibe la activación de linfocitos T, macrófagos y células dendríticas. Además, reduce la producción de citocinas inflamatorias como la interleucina 12. Y TH3 necesita de TGF-beta, inhibe la proliferación y función de linfocitos T y B. Además, promueve la tolerancia en tejidos, especialmente en mucosas y en el embarazo. En otras palabras, si estas subpoblaciones producen las herramientas que son las citocinas que usan para suprimir la respuesta inmune, igual que los T reguladores naturales, usan CTLA4, interleucina 10 y TGF-beta para mantener la tolerancia. La regulación del sistema inmune por mecanismos de linfocitos T reguladores. Los T reguladores pueden suprimir la respuesta inmunitaria de varias formas. La primera por el mecanismo de CTLA4, que también se le llama CD25. Este bloquea la coestimulación de los linfocitos convencionales. Esta se une a las moléculas B7 de las APC y bloquea la coestimulación necesaria para activar linfocitos T. Es una molécula inhibidora expresada principalmente en los linfocitos T efectores y T reguladores. Su función es inhibir la activación excesiva de linfocitos T y mantener la tolerancia inmunológica periférica. Entonces, el mecanismo va así. Esta compite con CD28, o sea, CTLA4 compite con CD28 por los B7 en las moléculas presentadoras de antígeno, quitándole la capacidad de activar los linfocitos T. Esto por medio de un proceso transendocitosis. Además, puede eliminar físicamente estos ligandos. Si no hay B7, no hay coestimulación. Si coestimulación, no hay respuesta inmune y se mantiene la tolerancia. También se regula de manera de la producción de citocinas inmunosupresoras como la interleucina 10 y la TGF-beta, que mencionamos anteriormente en las subpoblaciones. Estas reducen la inflamación y calman a las células inmunes activadas. Más adelante hablaré más a fondo de estas citocinas tan duales, ¿verdad? Como tercero tenemos el consumo de interleucinas 2, ya que los T reguladores tienen mucho CD25, la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Este absorbe esta citocina en exceso, pues la interleucina 2 sirve como un alimento muy nutritivo, por así decirlo, de las demás células. Al privar las interleucina 2, otras células efectoras, la frena la proliferación y frena estos linfocitos T que podrían atacar al cuerpo. O sea, CD25 agarra toda la interleucina 2 que hay en el ambiente y priva a las demás células de esta.
Ahora surge la duda, ¿cómo sabemos cuál tipo de T regulador va a actuar? Los T reguladores naturales son guardianes ya presentes, mientras que los inducidos se forman según la necesidad, pero ambos usan mecanismos similares. El T regulador natural tiene una vigilancia más general, mientras que la inducida actúa más en un ambiente tolerogénico, en tolerancia mucosa, inflamación local y embarazo. Los T reguladores funcionan como un equipo de freno del sistema inmune. Los T reguladores naturales del timo actúan rápido para evitar que linfocitos T autorreactivos se activen, mientras que los T reguladores inducidos en la periferia se especializan según el tejido y producen citocinas como la interleucina 10 o el TGF-beta para apagar la inflamación donde sea necesario. Juntos aseguran que la respuesta inmune sea controlada y que no se ataque lo propio. En esta imagen vemos cómo el T regulador actúa como un interruptor de freno al sistema inmune. Primero la APC presenta el antígeno y activa un linfocito T normal mediante B7 y CD28. Luego llega la T reguladora y su CTLA4 se une con más fuerza a las B7, las quita del APC y así impide que otros linfocitos T se activen. Ahora vamos a hablar de la regulación de las respuestas del linfocito T por receptores inhibidores, que se mencionó ya anteriormente en la parte de anergia. Anergia tenía dos rutas principales. Una era el bloqueo de la señal y otra era la unión a receptores inhibidores. Bueno, estos son los receptores de los que se hablaban. Principalmente tenemos CTL4 y PD1. Estos se activan cuando un linfocito T es autorreactivo. Por lo tanto, evitan que éste tenga respuestas autoinmunes. Primero vamos a hablar de CTLA4, que es antígeno de linfocitos citotóxicos 4. Este inhibidor medía la actividad mediante dos mecanismos principales. Primero tenemos bloqueo de la señal, que es cuando CTLA4 se une a B7 de la APC y activa la enzima fosfatasa. Esta apaga las señales del TCR y CD28 del linfocito T para inactivarlo. Después tenemos reducción de la disponibilidad de B7. Esto sucede porque CTLA4 compite con CD28 por unirse a B7. Entonces, pues hay menos disponibilidad. Entonces, este inhibidor, como lo ven en la imagen, actúa como un freno. Este impide que el linfocito T pues haga daño al cuerpo. Entonces, y eso que ven ahí, que es CD80 y CD86, no es nada más y nada menos que otra forma de llamarle a B7-1 o 2. Después tenemos PD1, que es proteína de muerte celular programada. Esta también funciona como un freno de seguridad en los linfocitos T. Se da cuando el linfocito T ya está activo, lo que quiere decir es que el MHC ya se unió con su TCR y el B7-1 o 2 ya se unió con CD28. Lo que quiere decir es esto, que ya se dieron las señales de activación en el linfocito. Después, PD1 se une a sus ligandos PDL1 o PDL2 y estos entran en un proceso de fosforilación. Después se recluta SHP2, que desfosforila proteínas clave de activación como ZP70 y PI3K, que las podemos ver en la imagen, que son las proteínas clave de activación de las dos señales. Entonces bloquea esas mismas dos señales del TCR y CD28. Entonces el linfocito T se desactiva o reduce su actividad, evitando autoinmunidad. Bueno, aquí tenemos de una forma más clara una tabla comparativa de las funciones de CTLA4 y PD1, que son los receptores inhibidores. Bueno, primero tenemos el lugar de acción. CTLA4 actúa en órganos linfoides secundarios, donde los linfocitos se activan, y PDA1 actúa en tejidos periféricos, sitios donde ocurre la respuesta inmune. Su momento de acción en CTLA4 inhibe durante la inducción de la respuesta, o sea, en la fase inicial. Por el contrario, en PD1 inhibe en la fase efectora, que es la respuesta activa en el tejido. Por eso ahorita veíamos que en PD1 pues ya se encontraban las dos señales activas y el linfocito ya estaba activo, Entonces esa es una de las más grandes diferencias. Después tenemos las células afectadas. En CTLA4
se da de forma mayor o igual en CD4 que en CD8. Y en PD1 tenemos que se da más en CD8 que en CD4. Después tenemos los mecanismos de señalización. En CTDA4 se bloquea la estimulación por CD28 al unirse a B7 y quitarlo de la APC. En PD1 se inhiben las señales del TCR y CD28 mediante SHP2, reduciendo la activación. Y como función fisiológica tenemos que CTLA4 evita autoinmunidad contra antígenos propios y CD1 previene respuestas excesivas frente a microbios y algunos antígenos propios. Citocinas inmunosupresoras clave. Las citocinas más importantes que producen los T reguladores son la interleucina 10 y los TGF-beta. El TGF-beta y la interleucina 10 participan en la generación y funciones de los linfocitos T reguladores, los producen y actúan sobre muchos tipos celulares. Primero hablaremos sobre el factor de crecimiento transformador beta, el TGF-beta. Este promueve la supervivencia y es una familia de moléculas muy relacionadas, codificadas por genes diferentes que habitualmente se designan TGF-beta, TGF-beta2, TGF-beta3 y las células del sistema inmunitario sintetizan sobre todo TGF-beta1, que es de la que más vamos a hablar. El TGF-beta1 es producido por los linfocitos T reguladores CD4, los macrófagos activados y muchos otros tipos celulares. El TGF-beta ejerce muchas funciones importantes, como que inhibe la proliferación y las funciones efectoras de los linfocitos T y la activación de los macrófagos. Además, regula la diferenciación de subgrupos de linfocitos T con funciones diferentes. Además, estimula el desarrollo de los linfocitos T en combinación con las citocinas de interleucina 1 y la interleucina 6. El TGF-beta promueve el desarrollo del Ahora, ¿cómo sabemos cuál tipo de T regulador va a actuar? Los T reguladores naturales son guardianes. Funciones e importancia clínica de los linfocitos T reguladores. La importancia de los linfocitos T reguladores en el mantenimiento de la tolerancia frente a lo propio y de la homeostasis en el sistema inmunitario. Numerosos intentos de identificar defectos en el desarrollo o en la función de estos linfocitos T reguladores en las enfermedades autoinmunes e inflamatorias más frecuentes en los seres humanos, como la E2, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple, así como en los trastornos alérgicos. Por otro lado, aumentar o administrar las T reguladoras se está probando como tratamiento de trasplantes, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Entonces, como conclusión, tenemos que los T reguladores son células que equilibran el sistema inmunitario y evitan que se vuelvan destructivos. Ahora hablaremos sobre la tolerancia central en linfocitos B. Y recordando la maduración de los linfocitos B, es que pues sabemos que tenemos la célula madre hematopoyética que se convierte a una progenitora multipotente, después a una multipotente preparada para el linfoide, una progenitora linfoide temprana, un precursor linfoide común y por último tenemos a la célula pre-Pro-B. El siguiente paso es el desarrollo de una célula Pro-B temprana, luego una Pro-B o una Pre-B y finalmente una B inmadura, y aquí es donde se va a dar el proceso de la selección negativa y va a pasar de igual manera, va a haber una eliminación, pero ahora va a haber una edición del receptor. Ahora hablaremos de los mecanismos de la tolerancia central de linfocitos B. Primeramente pues tenemos la edición del receptor, en el cual los linfocitos inmaduros reconocen antígenos propios que están presentes en una concentración alta en la médula ósea. Si estos llegan a reconocerlos, van a reactivar a sus genes RAC1 y RAC2 y van a iniciar una nueva ronda de recombinación de la cadena BJ. Como resultado, se expresa una nueva cadena de inmunoglobulina, lo que va a crear un receptor del linfocito B con una nueva especificidad y por lo tanto no va a ser reactivo. Sin embargo, si esta edición del receptor fracasa, los linfocitos B pueden morir por apoptosis. Y otra vía que tenemos es la anergia. Si estos linfocitos B reconocen antígenos propios débilmente, van a perder su capacidad de respuesta funcional y van a salir de la médula ósea sin responder a estímulos. Ahora hablaremos de la tolerancia periférica de linfocitos B. Sus mecanismos tienen varias vías. Una de ellas es la anergia y la eliminación, en el cual los linfocitos B autorreactivos que son estimulados
repetitivamente por antígenos propios requieren cantidades elevadas del factor de crecimiento BAF para su supervivencia, pero en comparación a los linfocitos B que no responden a antígenos propios, no necesitan este factor de crecimiento BAF para su supervivencia en los folículos linfáticos. Por lo tanto, van a eliminarse más rápido los autorreactivos que los normales. Pero por otro lado, los linfocitos B que se unen con avidez alta a antígenos propios en la periferia pueden sufrir apoptosis por la vía mitocondrial como lo vimos anteriormente. Por último, la regulación de receptores inhibidores es que los linfocitos B reconocen antígenos propios con afinidad baja, pueden no responder por la unión de varios receptores inhibidores a sus ligandos, como por ejemplo el CTLA4. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre la respuesta inmunológica en el embarazo. Estas son algunas de sus características. El embarazo requiere de adaptaciones inmunológicas, hormonales y anatómicas. También tenemos que el feto actúa como un injerto, ya que la mitad de sus antígenos provienen del padre. La madre genera tolerancia inmunológica al feto, el sistema inmune sigue protegiendo a la madre y estas estrategias permiten un embarazo exitoso en la mayoría de los casos. Ok, dicho lo anterior, vamos a hablar del balance inmunológico, tolerancia materno-fetal. El propósito principal de esto es un balance inmunológico entre respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias, o sea, mantener la tolerancia al feto con antígenos paternos sin perder la defensa. Bueno, aquí tenemos algunos subtipos de los linfocitos, del linfocito T, de los cuales vamos a hablar de forma muy recurrente. Primero tenemos el TH1, que es un T cooperador. Este produce citocinas proinflamatorias como interleucina 2, interferón gamma, que son cruciales para la defensa contra patógenos intracelulares y pues también está asociado a abortos espontáneos, lo que quiere decir que una alta producción de estos linfocitos pues podría llevar a un aborto espontáneo. Después tenemos el TH2. Estos secretan citocinas antiinflamatorias, al contrario del TH1, como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, las cuales favorecen la tolerancia inmunológica materno-fetal. Entre más linfocitos TH2 tengamos durante el embarazo, pues va a ser mejor, ya que un ambiente antiinflamatorio pues va a ser mejor para la madre. Después tenemos TH17, que participan en la defensa contra bacterias y hongos mediante la secreción de interleucina 17, pero también pueden ser proinflamatorias. Y por último tenemos el T regulador. Estos inhiben las células natural killer y otras respuestas inmunes que podrían atacar al feto. Produce interleucina 10 y TGF-beta, que son antiinflamatorias y moduladoras. Y su función está en reducir la inflamación. Por eso aquí tenemos la flecha de que el T regulador inhibe, modula y controla al TH1, ya que el TH1 es proinflamatorio y el T regulador ayuda a regular esa respuesta proinflamatoria. En esta imagen tenemos de forma más clara el equilibrio del que se habló. Primero tenemos un linfocito TH0, que es un linfocito virgen o indiferenciado, que puede diferenciarse en varios subgrupos según el tipo de citocinas polarizantes. Si tenemos citocinas polarizantes como interleucina 12, pues se va a diferenciar en TH1, y si tenemos interleucina 4, se va a diferenciar en TH2. Los TH1 y TH17 son linfocitos proinflamatorios. TH1 produce interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6 y interferón gamma. Después tenemos las TH17 que se secretan interleucina 17 y 22 y estas ayudan a proteger las mucosas contra bacterias y hongos. Y pues los TH1 actúan como proinflamatorios y se mantienen regulados a través de un mecanismo mediado por el NF-κB. El NF-κB es un factor de transcripción que activa genes relacionados con inflamación e inmunidad.
Se activa durante infecciones o daño celular. Después tenemos los TH2 y TH reguladores, que son antiinflamatorios. Los TH2 secretan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, 10 y 13. Y pues predominan en la respuesta inmunológica materna para proteger al feto. Los T reguladores secretan interleucina 10 y TGF-beta. Estos suprimen la inflamación e inhiben las células natural killer y mantienen el privilegio inmunológico en la placenta, ya que inhibe citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 12 y pues mantiene ese privilegio inmunológico durante el embarazo. Entonces, pues aquí está el equilibrio. El T regulador ayuda a TH2, TH17 ayuda a TH1 y pues el linfocito TH0 se diferencia según el tipo de interleucinas polarizantes que se encuentren a su alrededor. Y pues eso sería todo. Por último, cabe mencionar que el Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado al japonés Shimon Sakaguchi y a los estadounidenses Fred Rumsfeld y Mary Broncoe por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunitario evita atacar al propio cuerpo, un proceso llamado tolerancia inmune periférica vista anteriormente. En los años 90, Shimon identificó un tipo esencial de linfocitos llamados células T reguladoras, encargadas de mantener el equilibrio del sistema inmunitario y prevenir enfermedades autoinmunes. Posteriormente, Fred y Mary descubrieron que el gen FOXP3 es esencial para el desarrollo y la función de esas células. Cuando este gen está alterado, las células T reguladoras no se transforman correctamente y el sistema inmune se descontrola, provocando graves trastornos autoinmunes. Aunque estos hallazgos se realizaron hace más de 2 décadas, el premio se concedió hasta 2025 porque la importancia médica y terapéutica se confirmó con el tiempo. Hoy se sabe que las células T reguladoras y el gen FOXP3 son fundamentales para entender enfermedades autoinmunes, el rechazo de trasplantes y ciertos tipos de cáncer, y que su manipulación ofrece nuevas oportunidades para desarrollar tratamientos inmunológicos.